Buenas. Buenos días. Buenas tardes. Buenas Hemos tardes. vuelto. Es nuestro primer viernes de agosto y tenemos un tema muy especial. Muy especial. Tenemos un tema muy complejo. Como sabrán, se vienen elecciones legislativas en la provincia. Por lo que venimos a charlar un tema muy importante que es la situación del peronismo. Amplio. Divertidísimo. Bomba para cerrar el viernes. Qué lindo, ¿no? Charlar un es No sé poquito. si lindo. No Por sé eso. si describiría la situación como linda. Es una conversación difícil, pero nos hemos informado. Hemos trabajado, hemos estudiado. ¿O no? Sí, vamos a criticar al peronismo. Vamos a votar a Milei. Nah. Vinimos con una explicación también porque entendemos que mucha gente no sabe cómo funcionan las elecciones legislativas, por lo que tenemos un texto hecho por la productora, muchas gracias, el que vamos a explicar bien de qué se trata Las todo. productoras. Los productores. El que vamos a explicar un poco de qué se trata, porque hay dos elecciones, una va a suceder el 7 de septiembre y otra va a ser el 26 de octubre. En las elecciones bonaerenses de 2025 se votan representantes del Poder Legislativo bonaerense solamente. Este incluye 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes. Luego están 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Luego, de todos modos, los bonaerenses este año deberán votar por segunda vez junto al resto de los argentinos para las elecciones legislativas nacionales. El tema que venimos a discutir nosotros es que se arma un frente peronista que se llama Fuerza Patria. Sí. Que venimos... Antes era Unión por la Patria, después fue Claro. todo lo mismo, pero se cambió el nombre. Rebranding. Sí. Venimos a discutir de una posición, más que nada, surgió por la posición de una representante del peronismo, quizás, Iri discrepa. No, Pero es una representante del peronismo. puede explicar por qué estamos acá para discutirlo, en el cual Ofelia Fernández, en un stream de La Competencia. Me encanta que digamos que Gelatina es nuestra competencia. Sí, somos Tenemos fantasiosas. 600 No seguidores, tenemos chicos. chance. No Ey, tenemos chance. no hay que manifestar eso. Tenemos chances, efectivamente. En el cual ella explicó cómo, de un debate controversial, porque ella lo abrió al resto del público de Gelatina en ese momento en el chat y dijo que ella no iba a militar por Fuerza Patria, los iba a votar efectivamente porque creía que era mejor que La Libertad Avanza, porque cree que es un rebranding constante de ideas que están derrotadas en nuestro... Vamos por partes. De ideas derrotadas y que ella cree que no se puede construir algo nuevo, entendiendo que el único cambio del último frente que se hizo fue la exclusión de Alberto Fernández y la inclusión de Guillermo Moreno. Y el nombre. Sí. Y el nombre. Por lo que habla de cómo no cree que el peronismo tiene que seguir aliándose con esta unidad que está, según ella, como muy agarrada de los pelos, sino que se tiene que sentar a debatir las ideas, porque cree que efectivamente el peronismo tiene ideas derrotadas. Y ese es el objetivo de hoy, que 3 simples mortales, nada en particular, discutan si creen que estas son ideas derrotadas o no, si son cuadros derrotados, y ahí le paso la palabra a los compañeros. Sí, Bueno. un montón. Es un montón, es una gran palabra. Nada, Ofelia tiró ahí la bomba en Gelatina que está teniendo mucha relevancia. Tomó la posición que suele tomar Grabois, que Sí. tomó en el 23, lo disruptivo. Que yo, la verdad que desde mi opinión, desde acá de la radio, yo te digo que me gustan las opiniones disruptivas, me gusta la rebeldía, porque se necesita. Sí, O sea, sí. es una realidad. Se necesita la rebeldía, la autocrítica, el cuestionamiento constante se necesita, porque así es el desarrollo, hay que mejorarse. Lo único que creo, que igual también les pregunto a ustedes, es que creo que si se concreta lo que ella dice de que no vayamos a un frente, no me parece una buena idea. O sea, imagínate el peronismo dividido, como ya va a ir igual en dos partes, porque ya se confirmó que no va a ser parte el bloque de Grabois. No, todavía no se sabe. Eso. Por ahora no va a ser parte. Por ahora no va a ser parte del bloque de Grabois con el Fuerza Patria. Entonces ya ahí parece que va a haber dos posicionamientos del peronismo. A dos peronismos que se puede llegar a votar. Claro, Igual tengo perdón. entendido que en provincia sí cerró, hay candidatos de la Claro. Fuerza de Grabois, no se sabe qué va a hacer en capital. En capital. Porque en capital como lo que a mí me confunde y calcula a todos es que nosotros hicimos unas elecciones legislativas hace por lo menos 3 meses, aprox, que era Unión por la Ciudad, no sé, lo verde, flugó. Es ahora Buenos Aires. Es ahora Buenos Aires y ahora la alianza que se conformó, que que el Frente Patria Grande todavía no está, que las elecciones legislativas del 26 de octubre en Cava van a ser Fuerza Patria, no va a ser ahora, es ahora Buenos Aires. Porque, perdón, un poco como lo decía Manu, que estás diciendo vos también, es el argumento de Ofelia
cree que no tenemos que ir como una unidad, porque realmente es unidad cuando se trata de repartir cargos, mientras que el resto de las discusiones es absolutamente fraccionado. Lo que dice Ofelia, que esto lo presenta recién Manu, mostrando que van a ir separados, es que ella cree que si hay distintos candidatos, es como que se van a presionar entre ellos a ser cada vez mejor, escuchar cada vez más al pueblo, como para que ser votados. La gran discusión en esto es porque sostienen las encuestas que aún así yendo en un frente, el peronismo pierde y gana la Libertad Avanza. Entonces ella dice, si perdemos de cualquier manera, ¿no sería más interesante sentarnos a repensar las ideas y mejorarlas para que de hecho, en vez de simplemente presentarnos como una contraparte del neoliberalismo, no tenemos como una propuesta para el pueblo? Eso es lo que dice de presentarse de manera distinta, como que se van a presionar entre ellos para realmente representar. Sí, creo. No, eso como me parece un poco utópico, digo, como no sé si siempre las divisiones son para mejor, o sea, siempre saca lo peor de la gente, como para mí nosotros estamos en un momento del peronismo que algunas fuerzas políticas están en pos de cagar al otro y no en pos de lo mejor para el pueblo. Entonces ahí yo no creo que una división delimite o haga que la gente cambie esa manera que tienen de hacer política. Para mí, o sea, como hay varias responsabilidades que tiene el peronismo, una es, bueno, si todos bancamos a Perón, y más o menos las ideas que creemos son las de, soberanía, política, las 20 verdades, digo, como las bases de lo que queremos para nuestro país. Primero, ¿por qué no podemos sentarnos y hablarlo con nuestro pueblo? Y segundo, ¿por qué no nos podemos sentar y hablarlo nosotros? Yo en eso estoy con Ofelia, pero para mí la responsabilidad del peronismo es sentarse e ir juntos. Digo, ir juntos aunque se maten. O sea, como es realmente, este gobierno es algo nunca antes visto. No, es que el tema para mí es que la reconstrucción del movimiento peronista no tiene que ir de la mano con las lógicas electorales. Para mí las lógicas electorales tienen que ir aparte de la discusión interna. Yo creo que la discusión interna tiene que existir. Pero la lucha contra Milei organizada, que es ahí en lógica electoral, hay que hacerla. Hay que hacerla porque a Milei no podemos dejarlo. Porque se habla mucho de querer... como que cuál es la bandera que el peronismo hoy tiene que agarrar. Principalmente la que yo pienso es sacarlo a Milei donde está. Es sacarlo a Milei de donde está. Sí. O sea, es lo que yo creo. Milei está ajustando, se ven con la suba de los precios, los jubilados en las marchas lo están cagando a palo. O sea, hay un límite que hay que marcarlo y que hoy en día la bandera tiene que ser la oposición. La reconstrucción del movimiento tiene que ir de mano en eso. Y es ahí para mí donde hay que apuntar más. No sé si a las elecciones en sí, sino a la reconstrucción del movimiento. Que es el movimiento el cual va a después responder estas necesidades, estos problemas que tiene la gente, que las transforman en ideas. Igual hay algo importante en las elecciones porque es distinto perder contra un Milei que prometió un montón de cosas, dijo que le iba a pagar la casta, finalmente no lo pagó, a que el 23 venga la gente y reafirme que está de acuerdo con todo lo que está pasando. Estoy de acuerdo que hay que reafirmar un montón de ideas porque no podés construir un edificio sobre cimientos rotos, pero creo que también es importante ganar las elecciones porque si no la gente reafirma el mensaje de Milei. No, obvio, y ahí es para mí lo que dice Ofelia de las ideas rotas, como no creo que no puntualizó en ninguna en particular. Entonces, o sea, lo que yo interpreto un poco es que las ideas del peronismo no están rotas. O sea, yo creo que si nosotros leemos a Perón y muy para arriba, inclusive sabemos que la única solución de esta locura que estamos viendo hoy es con peronismo. O sea, pero no porque yo sea Mr. Peroncha, sino porque digo, tenemos una deuda muy grande, digo, tenemos mucha desocupación, y ahí hay una fragmentación a nivel humano que digo que solo se recompone teniendo un poco de justicia social y un poco de empatía. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que tienen que ir juntos, pero no tiene que ser para lo único que se junten, que eso también me parece clave. Digo, como estas tres cabecillas en las cuales se entiende que representan una parte del peronismo, digo... ¿Quiénes son las tres cabecillas? Máximo, Massa, Axel, supuestamente que son los que cerraron las listas. MMA. MMA. Por lo menos en... MMA. 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 Artes marciales. Por lo menos en provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque después está eso, nosotros tenemos una discusión como muy ambacentrista, pero después hay distintos tipos de peronismo, como el de Gildo Infran, que gana las elecciones de 60 años que está en el poder. Sí. Después tenés diferentes tipos de peronismo,
entiendo que ahora estamos en una discusión más ambacentrista porque, bueno, nada. Son las elecciones bonaerenses. Sí, también. sí, y bueno, y estamos más cerca y como los candidatos un poco tienen que ver uno con el otro, pero me parece que si ellos son las tres cabecillas del peronismo o por lo menos en el AMBA, digo, no se tienen que juntar únicamente para las elecciones, sino decir, bueno, está bien, si nosotros reconocemos que el enemigo es Milei, digo, no, ya nos dimos, y más con estas elecciones de ahora, digo, porque las elecciones de ahora son elecciones legislativas, los cuales, o sea, se vota diputados y legisladores. Estamos viendo que en las cámaras de diputados, los diputados votan un montón de leyes a favor del pueblo, que luego Milei le dice, joya, no me importa. También igual con eso estoy de acuerdo con que tiene que haber un peronismo, digo, el otro día lo escuchaba a Mayans hablando, y hablaba un montón de justicia social, independencia económica, que son dos cosas en las que estamos de acuerdo. Por eso ahí discrepo un poco con lo de ideas rotas, porque las ideas son reales. El tema es que no están llevando a cabo esas ideas mucha gente. Después tenemos diputados que votaron en contra. Sí, sí, de no, propias leyes. Después el tema es eso, con quién te juntás en la unidad. Exacto. Si es gente, porque esto lo decía el otro día, no sé si fue Máximo que dijo que Cristina tenía una urna en la cabeza. Sí. Bueno, que es constantemente el ganar, que diferencia también a los distintos partidos, porque por ejemplo, no sé si iba a decir una burrada, pero No. como el Frente de Izquierda, el peronismo tienen un montón de ideas que coinciden, el tema es que el Frente de Izquierda tira mucho más a son estas ideas, somos nosotros, mientras que el peronismo también busca mucho ganar porque tenés que gobernar para cambiar Claro. las cosas efectivamente. El tema es con quién te juntás para gobernar, si lo más importante es gobernar, cuando llegas al poder, de repente hay una Sí. desconexión, que en un momento lo contó Cristina, que era de que Alberto no le levantaba el teléfono. Sí. Son esas cosas de intentar llegar al poder, el objetivo es llegar al poder, porque si no llegas al poder efectivamente no puedes hacer peronismo, de otras maneras, no cambiando un plan económico, pero después con quién te juntás si en la Cámara votan otras cosas. Sí, sí, Eso no. es lo complicado también. ¿Quién hace el peronismo del frente? Sí, sí, para mí es que es un poco... Para mí el peronismo es con todos los que se sientan peronistas y con los que sean peronistas, digo. Después, para mí hay algo clave que faltó mucho en el anterior gobierno peronista que tuvimos y que eso hizo que todo se desmadre, que una fue que, tipo, a Alberto lo bancaron en la pandemia, después terminó la pandemia, está bien que Alberto fue un desastre, pero después había como diferente, o sea, como que, tipo, en los propios movimientos sociales que en su momento habían militado para él, le hacían un piquete, tipo, en el Ministerio de Desarrollo, entonces era como todo el tiempo desautorizando, y eso permitió una tremenda fragmentación. Y por el otro lado, que en ese gobierno peronista que tuvimos, hubo un montón de ideas que se plantearon en un sentido de decir como bueno, esto del potenciar trabajo, que era un programa para potenciar el trabajo. Y que y que lo que era un plan para la gente, porque en el macrismo hubo una pérdida de salario real muy fuerte, o sea, como una pérdida de poder adquisitivo, o sea, vos ganabas lo que antes te alcanzaba para tu sueldo para vivir muy tranquilamente o tranquilamente, ahora el alquiler te come un 70, la comida te come un 30 y no terminas con un mango para nada. Bueno, volviendo al potenciar trabajo. El potenciar trabajo era una política que salió del gobierno de Alberto Fernández, donde la gente que no tenía trabajo pasaba a cobrar un plan, pero en vez de cobrar un plan, que era tipo solamente cobrar un plan por cobrar un plan, era, no, bueno, vos vas a pasar a laburar a laburar a una unidad de ejecutora de eso. Y eso es el tema es que fue a las organizaciones sociales, a las básicas o a los centros políticos de los distintos barrios. Y eso la verdad que como la gente cuando tuvo el potencial trabajo se dio cuenta que no le iban a potenciar un carajo el trabajo, ¿viste? Como que no iba a tener un trabajo real y como que iba a estar a disposición de una lógica política. Digo, que hay mucha gente que le obligaban a ir a las marchas, hay mucha gente que le sacaban el 10% y todo eso avalado por un gobierno. Entonces había como algo de que decimos un montón de cosas pero en la práctica es muy notoria, porque no es que, bueno, hicieron cosas para abajo, en la práctica notoria con lo más sensible que puede tener un país, que son los más vulnerables, que la gente que no tiene laburo, que son los, y vos lo dejaste en manos de un montón de gente que bueno, que nada, pero también que se abusó o los vulneró porque no hubo una decisión política de decir, bueno, nada, hagamos una lógica cooperativista de trabajo, ¿entendés? Como, bueno, con la plata que hay, con la plata que sea el plan, se saca un 10%, pero para invertir en, no sé, en suministros, para poder producir lo que fuere. No, o sea, se la dejó a las organizaciones sociales para que hagan lo que quieran con la gente y eso fue algo que ponerle Milei solucionó.
¿entendés? Desarticulándolo. Entonces, nada, yo creo que nosotros no es que tenemos ideas rotas, sino que nosotros dijimos que íbamos a hacer un montón de cosas que después no las terminamos haciendo o las terminamos haciendo mal. O sea, como no a favor del pueblo, sino bastante en contra muchas veces. Ahí con eso hay un dato interesante que lo comento, hablando de los planes sociales. Obviamente, de esto de las ideas, ¿viste? La base del peronismo es que el trabajador sea el eje, ¿no? Que sea el eje del proyecto. Y la idea del plan social no ayuda mucho a esta idea. Pero hay un mito en este punto de que no es el peronismo quien trae el plan social. Hay un cuadro que lo había compartido Cristina, donde hablaba de que en los gobiernos de Néstor y Cristina, y el segundo de Cristina, fue donde menos planes sociales hubo. El inicio de los planes sociales fue en el gobierno de Duhalde, que con la presión del FMI y a recomendación del FMI es donde empiezan los planes sociales. Después eso disminuye con los gobiernos de Néstor y Cristina y aumenta con el gobierno de Macri. Después, sí, con el gobierno de Alberto aumenta más, por un tema de crisis de estabilidad social. El plan social viene ahí a reparar como un parche esa estabilidad social. Vuelvo un poco igual a esta idea tan base, a esta idea general y coyuntural del peronismo y sus problemas. Como hablamos de las ideas, yo creo que a veces no me quiero hacer el don peronista, pero como que es importante. Todos hacemos esta aclaración, pero es importante como que intentar interpretarlo bien el peronismo. Viste que se divide mucho la doctrina justicialista y el peronismo. La doctrina justicialista se habla de las ideas, de las bases, es casi un manual las ideas justicialistas, sí, sí. La doctrina sería. Y el peronismo es puramente la práctica de ellas. El peronismo se lo evalúa como la práctica. Es la interpretación de lo que pasa en el país puesta con las bases de la doctrina. Y es eso en lo que yo creo que se está dividiendo el peronismo, porque yo creo que existe un peronismo que está interpretando las necesidades de la gente. Y yo lo quiero compartir, la verdad. Y sumándole también a lo que veníamos hablando de las elecciones de provincia, me contaba este dato mi abuelo, que es la primera vez desde el 48 que la provincia de Buenos Aires va a tener una elección referenciándose en la provincia, sí, desdoblada. Municipalizada, como le dicen algunos. Claro, como que siempre, todas las provincias de Argentina basan su elección y basan su campaña en base a las necesidades de la provincia. La provincia de Buenos Aires, desde el 48, que se nacionalizan. Siempre fue un recurso electoral. Y esta es la primera vez del 48, lo repito, que se intenta no nacionalizar para poder profundizar más en las municipalidades, en los intendentes, en las necesidades de la gente. Es que incluso, perdón, con esto de como enfatizar en las necesidades de la gente, vuelve un poco como al eje de la discusión entre nosotros de por qué nos parecía importante charlar esto, entendiendo que creo que ninguno de nosotros vota en provincia, definitivamente, pero igual incluso faltando tanto tiempo para las nuestras, ¿por qué es necesario charlar sobre esto? Porque me parece que los tres, charlando, viéndolo en la sociedad, porque somos militantes, logramos diagnosticar que hay una falta de habilidad, que no somos nosotros igual, lo está diciendo todo el mundo, que hay una falta de habilidad del peronismo de representar, que Manu justo le explicaba ahora con esta necesidad de desdoblar, de ver las necesidades, como que estamos viendo que hay una falta de esto de lo movimentista, ¿se dice así? Del peronismo, que el peronismo es movimiento, lo dijo en su momento perfectamente el peronismo es movimiento. Pedro Rosenblatt, cuando estaba en la entrevista con Fantino, que Fantino le dice, explícale a un egresado de filosofía, un especialista, no sé cómo se dice, sí, un especialista en filosofía, explícale un filósofo, qué es el peronismo. Y Pedro Rosenblatt, acá tengo la cita textual, que dice que el movimiento se nutre no solamente de los cuadros técnicos de un partido político, sino también del sindicalismo, los artistas y de la sociedad civil. Habla de cómo Perón logró interpretar al pueblo argentino y la historia argentina. Hay sectores, exceptuando el que menciona ahora Manu, hay sectores del peronismo que no están logrando interpretar la necesidad de los argentinos. Que me parece que la doctrina tiene que ser transportada a la realidad también, porque todos coincidimos en la doctrina peronista, bueno, no todos, pero coincidimos en un montón de cosas que están bien hechas de la doctrina, pero la doctrina tiene que ser llevada a la práctica, pues si no, no existe. No podemos, que nos pasa mucho a nosotros a la hora de salir a convencer gente, porque tenemos que tener evidentemente también esto, que el último peronismo que vio la gente fue el peronismo de Alberto.
Entonces, No. eso es lo que saben. Era un peronismo vergonzoso, ¿viste? ¿Qué era el peronismo, realmente? Sí, pero que era un peronismo vergonzoso en el sentido que Alberto se jactaba como de felicidad de decir, mirá que yo no escucho a Cristina, ¿entendés? Como, Claro. bueno, yo soy Soy de el más capito. yo soy de posición media, soy peronista, pero bueno, soy socialdemócrata, ¿entendés? Era un peronismo con vergüenza, no, peronismo sin vergüenza, chaval. Exactamente, y eso logró desenamorar a un montón de gente porque vos ahora vas a hablarle a la gente de la historia, que nuestra historia, perdón, pero es fantástica. O sea, vos le hablás Sí. de con los errores, con los aciertos de Eva, de Perón, de Cristina, de Néstor, y suena como una fantasía realmente. Es un cuento en su de momento. hadas. Y la persona te puede decir, yo lo voté a Alberto, me dijeron lo mismo y no pasó. Entonces, esta doctrina, para mí, en mi humilde opinión, tiene que ser llevada a cabo también por quienes están ahora representando al peronismo. Porque está todo bien, pero es real la frase de con los dirigentes o la cabeza con la cabeza de los dirigentes. O sea, si esa gente deja de representar, Sí, deja de pagate el representar palo. y es una fantasía el poder, porque, ay, lo dijo Román, igual no soy de Boca, poder es que la gente te quiera. Ay, sí. Entonces, si la gente no te quiere, el peronismo Te bancamos, no te Román. estaría... Te bancamos. Yo no. El peronismo, no estarías haciendo peronismo, si no haces peronismo, no estarías entrando dentro del peronismo. Entonces, Claro. el objetivo es que los diputados que nosotros elijamos voten como... Que después Milei está haciendo una cosa que está vetando todo, como lo hizo en su momento Menem, Sí. que es un gobierno de vetos, que es un recurso igual para... Incluso Cristina en su momento vetó cosas, pero el tema es que no lo deja hacer con todo lo que se elige democráticamente. Entonces, Claro, tenemos no, que no, elegir no. gente que represente. Esa doctrina tiene que ser llevada a la realidad. Y Sí. nos corresponde a nosotros también exigir eso. Sí, totalmente. Yo aquí tenía un punto para sí. resaltar de lo que estaba diciendo Yana, que es importante. Esto mismo, que el peronismo últimamente estuvo siendo partidista, o sea, se armaban partidos, todo se pensaba según el partido. Y hay que volver a esta idea movimentista. ¿Cómo? Movimentista. Movimentista, Nos corta. armar un movimiento y mismo, perdón por el escudo, ¿viste? Pero por eso es la idea de un movimiento derecho al futuro. Es volver a armar un movimiento. Ahí voy. Sí, no, es que total. Yo le hablaba mucho con Juancito, que está por fuera de la cámara, que como hay algo que yo siempre escucho de Axel o que veo de lo que hace, que es un poco... Para mí el peronismo dejó de ser popular o no representa porque hay lógicas de medio sectarias de como, no, yo soy el mejor, vos sos el peor, y es tipo, no, bueno, somos todos peronistas, y si yo soy el mejor y vos sos el peor, yo tengo un problema. Como si, tipo, nosotros estamos todos juntos. Claro, ¿no? si hay uno que está representando al peronismo que lo está haciendo de manera fantástica, algo está mal igual. Claro. Pues si todo un movimiento no está funcionando un sector, algo está mal. Exactamente. Entonces, en un sentido de como hay algo que es medio no se respeta la idiosincrasia de cada organización, como que todo es tipo, bueno, yo hago todo bien, vos haces todo mal, y yo no me junto con los que hacen todo mal, y yo hago, o sea, y como que pivotean en ese sentido, y lo que yo veo un poco en Axel es como de bueno, es con todos, pero cada uno laburando en lo que cada uno tenga que laburar. O sea, como digo, si vos sos el mejor o no sé si el mejor, digo, pero vos te laburás con los movimientos sociales, bueno, perfecto, vos te ocupás de esto y te ocupás de que esto salga con un laburo colectivo, planificado, que lo decidamos todos. Digo, pero respetando cómo cada uno labura, siempre en los marcos de la legalidad y la doctrina, ¿no? Pero nunca, digo, señalando al otro a ver quién es más puro, quién es mejor, o sea, porque si no, así tampoco se puede construir. Diciendo, mira, yo soy más peronista, yo me leí todos los libros. Yo soy El tema re central peronista. en eso es que tenemos que arrancar, quizás nos incluyo en esto, tenemos que arrancar a escuchar a la gente, porque lo que está pasando mucho, puedo dar un ejemplo claro que pasó de Diego Giuliano, que es un diputado, bien tengo entendido, fue al programa de Blender, a uno de los últimos programas de Blender, y allí Rufo, que participa en el programa, le preguntó explícitamente, él como peronista, quería saber qué se estaban discutiendo en la interna, las ideas, los cargos, el futuro, y este diputado arrancó a decir como, no, las ideas están muy claras, sabemos el camino que decimos, No. pero y como arrancar a meterle un montón de chuco a la respuesta, y eso es lo que no tiene que pasar. O sea, un peronista, alguien que te vota, te está preguntando qué está pasando y vos no sabes contestarle, que está buenísimo, es como un programa super visto, no podés evidenciar las internas, pero si uno de los tuyos te está preguntando algo y no sabes contestarle, ¿qué vas a hacer con los que no te votan? No, Porque totalmente. entendemos que la gran mayoría de los votos ahora son los ausentes, que un 50% del padrón que no vota. Entonces, los peronistas que siguen acá es porque creen en la doctrina, porque creen en lo que pasó con Néstor, lo que pasó con Cristiano, lo que pasó con Perón, lo que pasó con Eva. La gran mayoría no son esos.
hubo un 35% que lo votó a Massa, efectivamente. Unos porque no lo querían a Milei, otros porque creían que había un futuro con Massa. Ahora, lo que resalta ante todo es el ausentismo. Entonces hay que buscar esos votos. Hay que escuchar también y también el personaje que está representando ahora el peronismo. Por ejemplo, estábamos viendo que Mayra Arena, que es un personaje dentro de la política, habla sobre un concepto de que el peronismo ya no estaba tanto en los barrios, sino en este concepto de la morocha peronista, la que tiene stickers en los mates, la que está más acomodada. Y después puedes decir tipo, no, realmente hay peronismo en los barrios. O sea, hay militantes en los barrios. Es esas cosas de que hay gente que está haciendo distintos análisis de a quién representa el peronismo. No creo que haya sido acertado ese análisis, o sea, sí existe el concepto de la marcha peronista y real, pero también queda peronismo en los barrios, queda peronismo en las escuelas, o sea, yo más que los barrios puedo hablar de las escuelas, muchos secundarios militan el peronismo, pero sí hay que arrancar a escuchar quizás a los sectores que debería representar el peronismo. Sí. Que son tipo Sí, el obvio. pueblo. Y a mí me pasa un poco que es como... Sí, yo creo que hay un montón de gente que es peronista, pero no practica. Para mí, si vos militás, no es solo practicarlo. O sea, como si vos militás en el peronismo, es buscando una síntesis y una lógica de laburo y una resolución de los problemas de la gente prácticamente todo. Es un modo de vida también esto de solidaridad como bandera. Sí, es como sí. se manejan como los seres humanos, que ahora estamos identificando que hay un montón de crueldad y es el soltarle la mano a la gente lo más común. Sí. No, obvio, sí, y que la gente ya no encuentra en el otro un par. O sea, como, y si te pasa lo del otro, como está mucho esa lógica de, bueno, si te caes, que era un poco lo que pasaba en el menemismo con los ganadores y perdedores. Como si te caíste del sistema, bueno, es que sos un loser, y si resististe a todo este desastre, sos un ganador. Es que en ideas la lucha cultural, digamos, es la meritocracia o la justicia social. Ahí es donde está. Y igual esto que estamos hablando de cómo el peronismo no le está llegando, también creo que estas discusiones son medio complicadas, porque yo pienso, viste, estamos comunicando acá en una radio y estamos charlando muy técnicamente sobre el peronismo. Y una persona que no le cae bien el peronismo, que tendríamos que ir a convencerlo, no sé si le atrae mucho estas charlas. Sí, o que y eso ya a mí le chupa un huevo, sí. eso nos deja demasiada tarea, porque no tenemos que discutir con peronistas y con no peronistas. Sí, acá estamos representando el pueblo peronista conflictuado, más Conflictuado, completamente. que una solución. Igual yo sé, o sea, como yo de verdad creo que vamos en camino a una salida, también como que nosotros en esta estamos un poco en una encrucijada, porque nosotros estamos discutiendo cómo gobernar y estamos en unas... o sea, como nosotros siempre tenemos esa disyuntiva, ¿no? Como que hablamos de cómo gobernar, pero después estamos en unas elecciones legislativas y no sabemos cómo traducir todo eso, ¿entendés? Entonces ahí es como, ¿cómo le explicas? O sea, sí, bueno, yo te puedo decir que si vos votás un diputado o legislador, tuyo te cambia porque, bueno, tenés una representación en la Cámara y que, como por ejemplo, el miércoles a Milei le salió todo mal en la Cámara de Diputados. 12 entre decretos y leyes que votaron, perdieron 12, ¿entendés? 12 personas, 12 leyes, personas. 12 decretos, 12 cosas. Y todo eso fue por un laburo coordinado entre diputados y de nuestros y otros. Pero también por otro lado es decir como, bueno, ¿y eso qué? O sea, como... ¿Qué hacemos con eso? Claro, tipo, si después, ponele, en el caso de las legislativas y después si Milei lo va a vetar, y por otro lado es como, bueno, Sí. Perfecto, tipo, me chupa un huevo, y nosotros también tenemos siempre eso de decir como, nosotros gobernamos espectacular, pero estamos hablando de otra cosa, y no gobernaron tan espectacular, porque hace 5 años ya no más, como 7, una banda, gobernaron para el orto. Entonces hay que ver de reversionar. Para mí, tipo, en vez de seguir llorando sobre lo que nos fue mal, hay que empezar a pensar posta cuáles son las necesidades de la Argentina y armar un plan para cada cosa que funciona mal, para cada necesidad que tiene la gente. Creo que Sí. quizás, perdón, si quieren Manu cerrar, pero me parece que necesitamos una síntesis, necesitamos unas conclusiones que las podemos decir porque nosotros ahora le damos la bienvenida a los chicos y a la chica de Bocha de Papel, por lo que quizás va a estar nuestra compañera en ese lugar. Entonces le damos la bienvenida a ellos y a ella, pero luego nosotros cerramos 15 minutos, ya que los tres conductores nos debemos a una síntesis Sí. con este tema tan importante, para ver si
estamos a favor, que medio lo dejamos en claro, pero de una unidad sí, una unidad no, que tenemos que desarrollar, si estamos de acuerdo con las 3 bases de justicia social, independencia económica, soberanía política, y veremos qué hacemos, si nos matamos entre nosotros o si estamos todos de acuerdo y vamos encaminados a un bien común. Vayamos encaminados. Yo lo que creo es que No, electoralmente tiene que estar la unión, porque de verdad planteamos... No, pará, eso déjalo para la síntesis después. ¿No estamos haciendo ahora la síntesis? No, después de 15 minutos que nos vienen quedan. las bochas de papel. Vienen las bochas de papel Vienen ahora. las bochas de papel. Les bochas. Así, ahora, repensalo. Déjame decir la Calculalo, Vamos a escribilo. dejar con la intriga. Déjame Se decir van a la tener que quedar hasta el síntesis. final. Van a tener que llegar Ah. hasta el final. Lo vamos a dejar con la intriga. Bueno, los vemos con los bochos de papel. Me voy a quedar. Yo no sé Las nada. bochitas de papel. Me voy a Yo quedar. no quiero que se quede Irina. No, acá hay algo en contra de las Hay cupo mujeres femenino del igual. fútbol. No. Estoy enojada al respecto. Así que quiero. nada, vamos a cerrar. Le damos la bienvenida a las bochitas de papel. Y nosotros 3, porque ellos no se quedan, volveremos en unos instantes. Buenas. Nada, mosquito de la hoja. ¿Cómo va? ¿Cómo la pasaron en sus bloques? Nosotros venimos recién. ¿Cómo la pasaste vos en el anterior? Ah, Yo la pasé muy bien en los bloques, la verdad que me gustó. Y me quedé acá escuchando el de Hagan Lío, muy interesante. Me parece que Rafa es la estrella. Nada más que decir. Y lo voy a Yo te bancar. banco, Toto, Toto. amigo, Lo voy a- queremos. Yo te quiero. Y lo voy a bancar a Toto con el tema de los mates. Me parece que vamos a hacer un sindicato en esta radio. Igual sobre el tema esperen, de vamos los a lo que mates. nos compete el día de hoy. Vamos a hablar sobre las noticias de la semana, que nuestro objetivo es informar. La y luego noticia es vamos a que no cerrar pasa un mate. y luego cerrar Es con una la gran síntesis noticia. de la discusión de si el peronismo sigue siendo popular o no y qué pensamos sobre eso. Bueno, la verdad que esta es la parte más graciosa, me parece, de todos los programas. Porque es hablar de... Ah, las Pica la noticias son nariz, medio ¿eh? bajón. No, a mí me da mucha risa lo que pasó con Mondino, la verdad. Ah, ok. Sí, fue media agresiva Mondino, la verdad. A mí me dio mucha risa, porque tenía Sí, razón. sí. Igual Mondino es una boluda. ¿Qué pasó con Conte- Mondino? Contextualizamos. Sara- Mondino fue a una entrevista en Estados Unidos. Espérate tantito. ¿Quién es Mondino? Mondino- Era la... Para hablar vos. No, contalo vos si querés. Era la ex ministra de... No, ministra no. Ah, Mondino. qué gracioso. Bueno, igual expliquen quién es. porque me acabo de Funcionario, caer. funcionario del gobierno. Funcionario de Milei. gobierno. Canciller de Miley. Nada, en una entrevista en Estados Unidos donde el entrevistador saca el tema de Libra, se queda completamente contra las cuerdas y saca una frase hermosa que le dice, no, o sea, lo que yo lo digo textualmente como yo lo escuché. Son Milei cosas distintas, pero está es bien. o corrupto, Milei, por el tema de Libra, es o corrupto o estúpido. Vos decís, le dice al chabón. El chabón lo mira Una amiga. a Mondino, lo mira a Mondino y le dice, para tener amigos así, ¿para qué quiero enemigos? ¿No? O sea, era para decirle eso, ¿no? Así que ahora mismo ya sabemos que la Villarroel lo trata, ¿cómo lo trataba? De chanchito, le decía. Jamoncito. 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 Bueno, está bien, Era de la jamón es lo que familia. salió, está bien. Ahora es corrupto o estúpido. Espero que lo tengan de estúpido, porque si lo tienen de corrupto y están con ellos, medio raro. Igual, pará, Milei la echó a Mondino. Sí. Por eso Antes ella de esta está entrevista, igual, enojada. antes. Pero igual, incluso si hablamos más de esta entrevista, es muy gracioso como cualquiera dentro del círculo que perteneció al círculo de Milei o es parte del círculo de Milei no puede negar que el chabón tiene un montón de cuestiones mentales, pero tampoco lo puede afirmar. Entonces, a lo largo de la entrevista, que es muy gracioso porque es en inglés, explicando todo esto, She's so crazy. He's so crazy. no clipemos eso. Es muy gracioso porque en un momento el chabón le dice, bueno, pero ¿vos crees que un gobierno tiene buena salud mental si habla con los perros? Y dice, no, bueno, no sé, contesta la mina. Después dice, ¿qué gobernador de cualquier país habló con los perros? Y la mina contesta, bueno, quizás tenían un gato. O sea, es como que no pueden ni afirmar Puede ser un cobayo. que tiene cuestiones mentales y tampoco lo pueden negar. Entonces, como que se hacen los boludos. Es muy Sí. gracioso, porque ni los propios pueden decir, no, es un chabón totalmente cuerdo. No, bueno, es que si dicen eso... Claro, pero ni mienten. O sea, Sí, es como, claro. bueno, ya fue, déjalo. Y otra que se mandó el Javi, nuestro amigo El acá, Javo. el Javo. Javo para el los que le amigos. gusta vetar las cosas. Se votó en las cámaras el aumento de los jubilados. Y lo vetó. Ley que La- vetó Milei. ¿Lo vetó? Sí. Otra vez, capaz alrededor del año la única noticia sea, se aprobó la ley de los diputados, Milei la vetó. Se aprobó la ley de los diputados, va a ser así. Pero me deja mucho más tranquila, por lo menos que las cámaras funcionen bien. No, no, es que ¿Qué? no.
Pero que si quizás que si no, todos no. piensan algo y después si lo veta, bueno, la gente lo eligió. Pero por Sí, lo pero menos para los mí- nuestros que voten bien. No quiero más traiciones. No, obvio, hay que buscarle la manera, ¿no? De como que eso funcione realmente. Pero sí, lo habíamos dicho en la anterior, la Libertad Avanza perdió 12 votaciones. O sea, se logró aprobar emergencia pediátrica, financiamiento universitario, emplazamiento de comisiones por proyectos de ATN, combustibles y estafa libra, financiamiento del CIT, rechazo a 5 vetos de delegados y otros. Y ponele, se derogaron los decretos del INTA, el INTI, vieron que hubo todo un quilombo con eso, que el chabón... Explícalo. No, o sea, simple como el INTA, el INTI son como, no sé cómo decirlo, como cosas del Estado que regularizan ciertas cosas. Ah, ella explicaba, y como que Milei le sacó el presupuesto, como que los cagó un poco ahí. Sí. Entonces, con un decreto. Y bueno, ahí como que la Cámara le derogó los decretos, el del Banco Genético, que es el de las madres, también el Marina Mercante y Vialidad Nacional. Todo eso, Milei lo derogó. Diciendo que está todo bien, ustedes me votaron las facultades extraordinarias y cuando ejerzo mis facultades extraordinarias me derogan los decretos. Lo voy a vetar. Así Opa. que... LAM. LAM. No, está siendo como muy imposible Gobernar. sí, no, ser una oposición. Está un poco complicado. Pero ¿qué más pasó esta semana, Manuel? Contame. Contanos. Y hay una noticia bastante fea, triste. Hay una de las compañeras madre de Plaza de Mayo, línea fundadora que falleció. Nosotros Fueron nos pesa dos. mucho la noticia primero porque es una compañera de una madre de Plaza de Mayo, después es una de las abuelas de uno de los compañeros que nosotros militamos. Le mandamos un beso y lo queremos mucho. Le mandamos un saludo a la familia, un abrazo fuerte. Es una noticia bastante fea. Ya van quedando menos y da mucha lástima. Pero bueno, nos toca, como siempre lo decimos, ¿no? Seguir la lucha, recordarla. Ya uno cuando no está, no es que no está más, porque físicamente no está, pero las ideas se quedan y eso es lo hermoso que tiene la vida para mí. Claro, entre tanta tragedia también tenemos que encontrar el objetivo que es... Falleció otra de las madres de la línea fundadora, que cada vez van quedando menos, cada vez están más grandes. Y también su lucha tiene que persistir y tiene que ser un objetivo. Ya no están, tenemos la obligación de llevar esa bandera, especialmente en un gobierno negacionista, con la vicepresidenta que es amiga de aquellos que llevaron a cabo estas atrocidades. Entonces, a pesar de que sea una noticia absolutamente triste, tenemos que usarlo como una bandera para, bueno, ella ya no está, nos toca defenderlo, lo que Sí. ella creía. Enriqueta Maroni se llamaba, no me acuerdo si tenía un nombre más. Enriqueta Este es Maroni el es noticiero apellido. Bainerea, pero literal. Pero sí, y falleció otra de las madres de línea fundadora de Neuquén, así que también le mandamos un abrazo y condolencias a la familia. Nada, es muy difícil cuando se van los nuestros y los de ellos, o sea, primero son más y siguen siendo un montón, y tipo, porque Mauricio Macri sigue vivo. Mañeto, o sea, llévatelo. Sí, el otro día una noticia de que falleció Mañito. Mentira. Llévatelo, No me mientan. Mañeto. Nos comimos el amague. El grupo de WhatsApp fue muy gracioso. El grupo, el Y Twitter ella estaba tipo, chicos, actualizando. se murió Mañeto. Y, y estábamos tipo, no, es mentira. Y No, fue Luna. Fue Luna, Porque Clarín la productora. puso el logo en gris y blanco. Sí. Y era por... Nos comimos la fake news, básicamente. Sí, no, flashamos con las ganas que teníamos de que fallezca No, el mentira, compañero. para. Castigo. Sí. Tiene que haber juicio, no muerte. Todos flasharon eso, pero en ningún momento Clarín dijo, bueno, estamos de luto, cero. O sea... fue- También, entre todas estas cosas, entre todas estas desdichas, tenemos que saber cosas que funcionaron, que ya lo mencionan nuestros grandes compañeros de Nuevo Amanecer, pero no sé si están todos al tanto, quiero creer que sí, porque no viven debajo de una piedra o a 3.000 kilómetros debajo del nivel del mar, pero está viendo un strip de CONICET, que me parece que es algo lindo de festejar entre tantas desdichas, entre especialistas que se están yendo a vivir al exterior hace mucho tiempo, debido a lo desfinanciada que está la ciencia. Podemos apreciar nosotros todos los días como gracias a los conocimientos que ha aportado el Estado, que está asegurando el estudio, en nuestros especialistas,
para ser muy reiterativa, se están descubriendo cosas nuevas que aportan un montón a la ciencia y lo están transmitiendo porque es una empresa estadounidense que tuvo que invertir en la investigación del CONICET porque lamentablemente el Estado le está soltando la mano a un montón de científicos y no pueden autofinanciarse. Estamos descubriendo un montón de maravillas debajo del mar a semejante presión que se aplasta un auto por la presión que hay a ese nivel del mar y también que te congelas en minutos. Entonces, lo lindo de saber que lo lindo de esto, aparte que nos estamos entreteniendo mucho porque conocimos a personajes como Batatín y la Estrella Culona, Muchos memes. estamos viendo la belleza y la capacidad que tiene nuestro hermoso país cuando se le invierte, cuando se le da la mano a aquellos que hacen lo que aman, que es el objetivo. Estamos pudiendo apreciar todo lo que se puede hacer con un Estado. Si fuera presente se podría hacer mucho mejor, como se hizo en otros momentos. Lamentablemente ahora le tenemos que pedir a los estadounidenses plata, pero bueno, estamos viendo la capacidad de nuestros especialistas. Sí, eso va, lo del stream de Abajo del Mar, eso se termina ahora, me parece que el 10 de agosto, y pasa a hacerse en Uruguay, y ponele en Uruguay, ya lo declararon de interés nacional. Imagínate lo que es que un Estado te acompañe. Están todos tipo contentos, o sea, como el gobierno acompañando, como... lo importante que es eso, y van algunos científicos argentinos a esa expedición, así que veremos qué hay ahí. No creo que sea mejor que lo que tenemos porque nosotros. es algo muy lindo que se hace de nosotros para nosotros y estamos viendo lo que se puede hacer. Si hubiera un Estado presente, esto se pudo haber hecho hace mucho tiempo. Pudimos haber conocido muchas más maravillas del mar. Estas cosas son muy lindas de saber de lo que somos capaces, de que no este discurso de todo es una mierda, los argentinos somos una mierda, está todo para el orto. No está todo para el orto y hay cosas muy lindas dentro de todo este caos. Son nuestros únicos héroes en este lío. Y hablando de eso, de Argentina y del peronismo, volviendo a eso, nosotros ¿a qué síntesis llegamos? Me parece que tenemos que enfocarnos luego de nuestra gran discusión de si la unidad es con todos, de cómo lo hacemos, de determinado con quiénes los que valen la pena, si estamos a favor, nosotros como simples mortales tenemos que aclarar, porque como lo dice Rafa muy seguido, no sabemos nada, queremos opinar sobre todo y estamos acá para encontrarnos y opinar sobre estas cosas, de si creemos que la unidad es el objetivo, creemos que la unidad es lo que va a funcionar en estas elecciones, y luego si el peronismo sigue siendo popular o no. Bien globalizado. ¿Querés arrancar vos, Manu? Dale, sí. Voy a hacer mi síntesis para mí. Mucho de lo que veníamos diciendo en el principio. Yo creo que la unidad en términos electorales es necesaria, es vital, porque pienso que la primera bandera hoy en día que tenemos es sacarlo Milei de donde está. Después, puertas para adentro, como idea de movimiento, tenemos que volver a armar el movimiento. Lo tenemos que volver a armar de lleno. Creo que el concepto base que tiene que ser para armarlo es la justicia social, aparte de que Milei la menciona y la critica, cuando él habla de ideas, putea la justicia social. Eso es nuestro fuerte, la justicia social es nuestra diferencia, es lo que nos hace a nosotros peronistas en la realidad. ¿Y qué sería la justicia social para mí ahora mismo, queriendo conformar un movimiento peronista? Es salir a patear las calles. Para mí es la síntesis. Yo banco el movimiento de la provincia en desdoblar, porque creo que es importante que la gente a la que vote sean las personas que caminan el barrio. Que sean ellos quienes nos conduzcan, las personas que están pendientes a las necesidades del barrio, que escuchan a los vecinos, porque ahí están nuestras ideas, en las necesidades, la frase famosa de Evita, ¿no? La necesidad... Donde hay una necesidad nace un derecho. Donde hay una necesidad nace un derecho. Ahí tenemos que estar nosotros escuchando. Y yo estoy de acuerdo con la idea de patear cada barrio, de provincializar las elecciones. Creo que provincia está teniendo un proceso importante de enfocarse en sus problemas, que provincia es uno de los sectores con peor de seguridad, la tasa de inseguridad es altísima, en el conurbano, en La Matanza, se sabe, y la lucha me parece que tiene que ir por ese lado. Creo que la reconstrucción del movimiento es lo primero, y en las electorales hay que ir unidos. Yana. Bueno, yo creo, haciendo un pequeño punteo de ambas cosas, de si el peronismo sigue siendo popular o no, y luego sobre la unidad,
creo que coincido mucho con esto que dice Manu también. Hay un enemigo en común que está atentando contra todos los derechos. La unidad es necesaria, porque entendemos que al tener un enemigo en común necesitamos unir todas las fuerzas para que este no gane. Porque lo dijimos más temprano, si Milei gana las elecciones, que es lo que dictan los números, es una reafirmación de que todas estas cosas terribles que están pasando, la sociedad las aprueba, están de acuerdo. Me parece que también mucha gente no entiende quizás la magnitud de ir a las elecciones legislativas, porque son, al fin y al cabo, a pesar de los vetos del presidente, quienes deciden las leyes que nos rigen todos los días. Pero bueno, me parece que es necesaria una unidad, pero estoy muy de acuerdo con este planteo de Ofelia, no sé si con el de ideas rotas, pero sí en el de sentar el culo en la silla y arrancar a pensar que estamos haciendo mal. No podemos continuar para adelante, por ejemplo, con una rueda rota del auto, o sea, tenemos que fijarnos qué está pasando mal, sentarnos a repensarlo y decir, bueno, que esto viene muy conectado a si el peronismo sigue siendo popular o no. Popular, o sea, significa que el pueblo se siente identificado, que lo popular es lo que coincide con lo tuyo. Me parece que muchas personas están coincidiendo con el peronismo. Coincido con un montón de ideas, con la doctrina que son con las que nos regimos todos los días. Aún así, es esto que dice Manu, me parece que hay que arrancar a patear los barrios, arrancar a patear las calles, para arrancar a ver qué es lo que está necesitando la gente, que el peronismo no está sabiendo sintetizar. Y patear los barrios escuchando, que claro, es lo más el clave. de escuchar, porque vos tenés que responder a lo que pide. ¿Qué es esto que dijo Pedro Rosenblatt de que Perón supo sintetizar lo que estaba pidiendo la sociedad argentina? Sí. Tenemos que saber responder ante las necesidades. No, nosotros somos geniales, venimos a gobernar porque somos los más capitos, sino de qué están en el 2015, claro, no. ¿Qué necesita la gente? Y responder ante eso con una doctrina, obviamente. Entonces, creo que el peronismo está perdiendo popularidad en un montón de aspectos. No creo que la perdió por completo porque, digo, por algo es la famosa tercera posición, por algo prevalece en el tiempo, a pesar de que sus dirigentes claro, sus dirigentes no están a la altura. Sí me parece que coincido un montón con lo que dijo Felia de su momento autocrítica. Atajémonos ante las elecciones, veamos que estamos haciendo mal, que es súper complicado, digo, no le decís a las 3 personas de mayor poder dentro del peronismo, tipo, chicos, charlen entre ustedes. Pero sí les pediría, por favor, a los dirigentes que escuchen lo que está diciendo la gente, pues no lo estamos diciendo solo nosotros, le está hablando sobre esto absolutamente todo el mundo. Así que esa sería mi síntesis. Yo voy a un cortito que quería mencionar. Nada, en esta idea de armar un movimiento estructurado con esta perspectiva peronista para estar escuchando a la gente del barrio, es muy importante que la militancia, que como siento yo que el peronismo empezó a correrse de la línea que tendría que tener el peronismo, que vuelva a esta militancia que tuvo en su momento de vocación de servicio. La militancia tiene que estar para los vecinos, para los pibes, tiene que estar en vocación de servicio, lo repito, para las necesidades, cuando se corta la luz, cuando no hay agua, cuando se privatiza todas las empresas, la militancia tiene que estar ahí. Siento que eso es una de las piezas claves del movimiento peronista que este último tiempo le estuvo faltando para moverlo un movimiento y no un partido, un movimiento peronista. Sí, yo coincido con todo. Para mí la unidad tiene que ser electoral y se tienen que comprometer todos a que la unidad sea en un plan de trabajo para llegar en 2027 más que armados y todos contentos. O sea, estoy proponiendo como algo medio utópico. Hoy estoy con la palabra utópico. Pero de verdad, como, de última, si no te gusta el otro, bueno, pero tenés que laburar con él. Te pasa en la vida, loco. Cuando vas a un laburo, capaz hay gente que te cae mal y vos tenés que laburar igual. No importa que poronga mide más, hay gente que está cagando de hambre. O sea, está buenísima la interna, pero hay prioridades. Entonces, si a vos te gusta esto y a mí también, digo, bueno, vos haces lo tuyo, yo hago lo mío, pero en un mismo plan colectivo. Digo, si no te querés cruzar con el otro, está bien, digo, pero ponete a laburar. Para mí, digo, como si el peronismo es popular o no, o mejor dicho, cómo hacer para volver a representar, para mí es un poco de la idea que plantea Manu de la justicia social. O sea, para mí hay algo que el peronismo era base de como, que lo dicen las 20 verdades peronistas, esto de que el movimiento justicialista es de los trabajadores y para los trabajadores. Digo, no es aislando a los que no son trabajadores, pero la mayoría del mundo trabaja, o sea, es como, literal, el tema es que, bueno, y para mí hay algo de que por eso Ofelia cuando arranca su documental sobre replantear las cosas, arranca por el trabajo. Más allá de que el trabajo se haya diversificado, de igual manera hay algo en común en eso, en que tiene que haber un poder adquisitivo que te sirva. Y en ese sentido digo como que para mí el peronismo perdió un poco de representatividad porque es como, bueno,
es como el eslogan de, che, te aumentó el subte, qué garrón, bueno, yo te propongo bajarlo. No, tipo, che, hace 10 años la gente no está pudiendo planificar su vida. O sea, hace 10 años la gente sobrevive a que vota y vota este y vota el otro porque no tiene idea para dónde ir, y eso es una crítica que tenemos que tener todos. Digo, como la gente no puede sobrevivir y tener una lógica de supervivencia como estilo de vida. O sea, vos tenés que poder proyectar. Digo, a mí me pasa, yo no puedo comprar un auto, o sea, no puedo. Tipo, no puedo. O sea, no creo que lo pueda También hay hacer. chicos que no comen. O sea, Pero, porque entendiste el comentario de Manu. O sea, vos no te puedes comprar un auto, también hay chicos que no comen. obvio. Pero por eso digo, pero está bien, pero yo me tengo que poder comprar un auto y los chicos tienen que poder comer. No es solamente, digo, en un sentido de, bueno, pobre los chicos que no comen. Obvio, digo, y para mí... No, pero también está esto de que nos perdimos del objetivo también de vivir felizmente, Sí. que Y que el teniendo chico que no posibilidades, come tiene que acceso. comprarse un auto. Digo, el chico Claro. que no come, mañana tiene que comer, pasado tiene que laburar y el próximo tiene que poder ahorrar para comprarse un auto y tampoco lo puede hacer. Entonces hay un sentido de que uno no puede planificar su vida porque no se puede ir a vivir solo y entonces aumenta la gente que vive en las villas. Porque no se puede ir a vivir solo, entonces termina alquilando en un lugar mega precario porque los alquileres están imposibles. Digo, se come el 70-80% de tu sueldo. Después la alimentación, o sea, la alimentación es fideo, arroz y después fíjate, digo, como es imposible comer carne. Entonces digo, como en ese sentido, el peronismo antes era alguien que te decía, sí, te está pasando esto, resolvámoslo, y hoy el peronismo, digo, como no más allá de autocriticarse, digo, Es como... más histórico, tipo, ¿te acordás que conmigo lo pasaste bien? Sí, pero más allá de eso, es como, che, bueno, conmigo la pasaste bien, pero hay que ver cómo la pasamos mejor ahora, porque no va a ser como la pasaste, o sea, lo que ya pasó no va a volver a pasar. Digo, entonces hay que adaptarlo a una forma de hacer política. Y después, digo, para mí sí hay algunas ideas derrotadas, pero porque es esto, porque nosotros no supimos cómo representarlas, pero para mí sí, la forma de reactivar el peronismo es yendo con los más humildes, con los que están excluidos del sistema y decir, a ver, che, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Hay algo que para mí es como clave, que lo decía un poco Duki, pero... Duki, no, pero esto de como, che, bueno, los pibes no quieren ser más kiosqueros y qué sé yo, y todos quieren ser millonarios. Es la única forma que tienen de vivir dignamente. O sea, como ya no existe el kiosco del barrio, ya no existe uno querer aportar a su país porque no hay un país que te responda ni que te invite a hacer eso. Entonces, en ese sentido, claramente yo no puedo culpar al pibe, pero lo que sí le puedo decir al pibe, a vos, es que yo sé que las cosas están muy mal, yo sé que el peronismo tiene que tener una autocrítica. No creo que solo sea autocrítica, sino que es tipo, chabón, ponete a laburar. O sea, en vez de ponerte a llorar, ponete a laburar. Decir, bueno, loco, hicimos esto mal, listo, me levanto y veo cómo lo soluciono. Digo, en vez de seguir llorando que Alberto fue un gobierno de mierda, sí, Alberto fue un gobierno de mierda, ¿y qué vas a hacer? Hace 5 años que pasó el gobierno, hace 3 años que pasó el gobierno de Alberto. Ya está, tipo, seguí tu vida, fíjate cómo le puedes solucionar los problemas a la gente no está pudiendo comprar un auto y tampoco está pudiendo comer, y tu única solución es llorar. Bueno, no. Digo, y después pelearte por los cargos, que tampoco es lo mejor. Entonces, en un sentido de como decirle a los pibes que por un lado está bien, tienen razón, nosotros hicimos las cosas bastante mal, y es un poco difícil ver que la salida es colectiva, porque la verdad que últimamente cada uno se salva a su culo porque el Estado hace mínimo 7, 8 años que no te responde la llamada, Y digamos. también dentro de esa autocrítica es con quién te aliás, si te volvés a aliar con un Alberto Fernández para buscar votos o no. Sí, pero pará, yo lo digo más como en un sentido social, ¿no? De como yo entiendo que el peronismo hizo las cosas muy mal, también entiendo que el peronismo es las necesidades del pueblo, pero voy a leerlo textual. La verdad, democracia es donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Eso es el peronismo. Digo, que hoy esté mal representado o que hayan pasado un montón de cosas que no las sepan representar estas ideas, no significa que eso sea el peronismo. El peronismo está abierto para que lo construyamos entre todos. Estoy hablando un montón, pero ya termino. Lo que yo digo es como, sí, está bien, hace un montón que la salida no es colectiva y como que el éxito es solo de uno, pero yo lo que digo es como, está todo bien, pero el pueblo somos todos. O sea, hay como una frase que es un poco fea, pero la voy a decir, que todos somos el negro de mierda de alguien. Digo, como hay muy poca gente en este mundo que nunca le va a pasar nada. O sea, la mayoría de nosotros tenemos un apellido normal. O sea, no somos Anchorena, Mitre, Larreta. Entonces digo, como hermano, si yo te caigo mal porque soy peronista, joya, pero estamos todos en el horno. Porque hoy me toca a mí, o no, o hoy le toca a alguno de los pibes, o hoy le toca a los pibes de las villas, y mañana te toca a vos. Entonces digo, en ese sentido, nosotros tenemos que bajar el ego porque nosotros claramente no tenemos todas las respuestas, y del otro lado tiene que haber como una recepción más de bueno, de che,
construyamos todos juntos el relato colectivo. De cómo queremos que sean para las ir cosas. haciendo la síntesis es, que lo dijimos de hecho en nuestro primer programa, construir una sociedad más empática, porque realmente es la síntesis de todo lo que dijiste. Nosotros con la empatía y el otro con la empatía. Total. ¿Puedo citar al arzobispo García Cuerva, que lo amo? No, que el chabón dijo algo que a mí me parece muy clave y que yo vivo en clave eso y ya cerramos. Dice, somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de ancianos que esperan una jubilación digna, de los discapacitados y los enfermos, de los que revuelven la basura. No podemos desentendernos de los que sufren. Y eso me parece clave. Todos somos responsables de lo que le pasa al otro. Digo, porque justamente somos todos el pueblo, te caiga bien, te caiga mal. Entonces, abramos un espacio de discusión, veamos qué país queremos y laburemos para eso. Hermoso. Así que Viva Perón. nos despedimos con eso, con esta hermosa editorial que nos hizo y cierre. Perdón, sí, lo hice re largo. No, me encantó, la verdad. Me emocionó y todo. Así que Me emociono. nos vamos a ir a... Estoy la verdad que la emocionado. pasé re bien. Pero les deseamos un buen Vamos a cierre hacer de 2 viernes. horas. o Che, día el que domingo, estén haciendo. alta entrevista, loco. El domingo viene Ah. la entrevista con el... ¿Cómo aquel? No, no sé quién. Con Jonathan Nugones. Jonathan, ahí está, Nunes. Jonathan, Johnny. De División actor de División Palermo, Notón, de la mano de los chicos de Nuevo Amanecer. Nada, los dejamos teniendo un buen viernes. Los queremos mucho. Suerte Aguante en la Pamela. escuela, ojalá sea joven si estás viendo esto. Éxitos.